fue un pleito familiar por la candidatura presidencial. Puebla Estado no es como Nuevo León. El tema de la inseguridad es el reto más importante. El primer paso que debemos de tener es cero tolerancia a la corrupción. Tengo muy claro dónde los hombres o mujeres que quieran cometer actos de corrupción lo van a hacer. Bienvenidos a Reporte Riva Palacio. Hoy está con nosotros Alejandro Armenta, candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia para la gubernatura de Puebla. Esta es una coalición que integran Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde y dos partidos locales. Nueva Alianza y Fuerza por México. ¿Por qué razón? Porque es una elección en Puebla muy grande, es concurrente. Ya nos lo va a platicar aquí Alejandro Armenta. Bienvenido, encantado que estés con nosotros. Gracias, Raimundo. Para mí es un honor poder estar contigo, con tu audiencia. Excelente. Alejandro, tú arrancaste en este proceso para la selección de candidatos a través de este método que tiene Morena de encuestas. Y uno pensaría que fue durísimo, que fue un pleito familiar por la candidatura presidencial con Ignacio Mier, o actualmente el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Y lo que yo quisiera preguntarte es, ¿eso está resuelto o estos pleitos de sangre muy shakespearianos te llevan a lugares totalmente impredecibles? Es una extraordinaria pregunta, Raimundo. De hecho, hemos superado, siempre tienes que aprender a superar la competencia. Yo tengo 34 años de vida pública, siempre participando en elecciones democráticas. Fui presidente a los 22 años en la tierra de mi mamá, por plebiscito. Presidente municipal. Presidente municipal, por plebiscito, es decir, formados en filas. Esto me ha llevado a caminar en Puebla durante 3 décadas, más de 3 décadas. Entonces estoy acostumbrado, digamos, a la competencia, a los procesos democráticos, a las consultas, a las bases. Y en este caso el método de mi partido, el método de Morena, fue un método que en Puebla nos permitió la unidad. Hoy Nacho Mier es nuestro candidato al Senado de la República junto con Liz Sánchez y estamos trabajando en equipo, como estamos trabajando en equipo con los 16 candidatos, candidatas a diputadas, diputados federales, que para nosotros es muy importante tener resultados positivos porque van a ser fundamentales para el proyecto que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. Oye, y el hijo de Ignacio Mier también va a una diputación local. Sí, en Cerdán. Cerdán es el distrito federal que integra esta región donde Nacho nació. Nacho nació y su hijo en Tecamachalco. Yo nací en Izúcar de Matamoros porque soy Armenta Mier. Ahora, te lo pregunto esto por si no piensas tú, está totalmente descartado, superado, que puedan ser una pesadilla en caso de que tú ganas la gubernatura durante los 6 años. No tenemos que ser una pesadilla para los poblanos. No. tenemos que, ni nosotros. No, es que tenemos que no sé si Macbeth va a aparecerse en Puebla, pues. No, mira, yo creo firmemente que la tarea del Senado, que ya tuve la oportunidad de presidir, es muy importante para la tarea del municipio y del Estado. Y que la formación que tiene Nacho, que es una formación profesional, igual que la de tu servidor, nos tiene que servir para contribuir al desarrollo de Puebla. Y también tenemos que diferenciar, porque lo que menos quiere Puebla es nepotismo, ¿eh? Ese es un tema importante. Las relaciones familiares están muy acotadas y las relaciones políticas están muy marcadas con respecto a lo que le compete en el futuro al Senado y lo que nosotros esperamos le competa, lo debe de competir, es competencia del Estado, del gobierno del Estado de Puebla. Oye, tu adversario, Eduardo Rivera, no es un mal candidato. O sea, también tiene una formación, le fue muy bien en Puebla. ¿Cómo está la contienda? Bueno, debo decirte que me llevo muy bien con él, porque él, siendo del Estado de México y yo poblano, nos conocimos hace más de 30 años por las juventudes políticas. Entonces, primero, no tengo mala relación con nadie, no tengo mala relación con él. Tenemos proyectos distintos, él representa a una extrema del PAN.
nosotros representamos a la Cuarta Transformación y en esa lógica estoy acostumbrado, Raimundo, a respetar a mis contendientes. Me gusta el deporte de contacto. Entonces me subo al tatami, saludamos y con todo. Si uno ve las encuestas, pues tú tienes una cómoda ventaja, podríamos decir, pero en la presidencia municipal de Puebla las cosas no parecen que estén tan fáciles para Morena. Ahí está acercándose ahí la votación y eso te lo pregunto en función de qué tanto pesa Puebla, el capital, en el estado. En términos de peso de porcentaje. electoral. Sí. Mira, Puebla Estado no es como Nuevo León, por ejemplo, que tiene una masa metropolitana muy consistente. No, aquí sí hay ciudades importantes. Sí, claro, Puebla capital, Cholula, Amozoc, Tehuacán, ¿no? Pero Tehuacán ya está, digamos, en la zona oriente. Pero Puebla tiene 62 municipios de los 217, donde está el 80% de la población. Puebla por sí misma te representa el 25-26% del peso electoral. La zona metropolitana sí te llega a pesar hasta un 50%. Entonces hay que cuidar cada municipio, hay que cuidar cada sección electoral y lo que menos debemos hacer es confiarnos o menospreciar a nuestros adversarios. Siempre he creído que no hay elección fácil y que no hay elección imposible, Raimundo. Oye, ahora me voy a meter directamente al gran problema que se ve desde la Ciudad de México de Puebla, que es el robo de combustible. También la sensación de inseguridad que tienen los poblanos. Viendo la última encuesta del INEGI, 63% se sienten inseguros en su ciudad. Por supuesto, uno puede decir, sí, pero no es Fresnillo, donde el 98% de los habitantes tienen miedo de salir a la calle. No, pero aquí no deja de ser un alto porcentaje, sobre todo en el entorno nacional y en el problema tan focalizado que se tiene en Puebla con robo de combustible. Esto hay forma, me vas a decir que sí, te diría, de resolverlo. ¿Cómo, en cuánto tiempo se podrá resolver? Porque supongo que tú esto ya le has puesto mucho pensamiento y mucha estrategia. Sí, sin duda, Raimundo, el tema de la inseguridad es el reto más importante que tengo en la propuesta de gobierno 2430. El contexto de Puebla es de ser la puerta de entrada al sur-sureste. Puebla es el paso obligado entre Veracruz y Ciudad de México. Tenemos dos rutas que tienen que ver con oleoductos y gaseoductos. Orizaba, Puebla, San Martín, Ciudad de México, y Tuxpan, la zona de Huauchinango, Zacatlán, hacia el arco norte. Entonces, estas dos rutas son muy complejas, no solamente en el tema del robo de hidrocarburos, que debo decirte ha disminuido, porque Puebla llegó a ser, en el gobierno del PAN, el segundo estado con mayor incidencia en el robo de hidrocarburos. Pero hoy ya descendimos, ya no estamos en el primer lugar ni en el pero segundo. Pero no es ninguna. No es consuelo, pero no estamos en el top 10. No, pero tienen 17 municipios que toca el robo del combustible. Sí, y bueno, es que tenemos una franja de municipios donde atraviesas prácticamente el 80% de los municipios de Puebla son atravesados por los gaseoductos, oleoductos, en la Sierra Norte y en la franja, que empieza en la zona de Esperanza y que termina en la zona de San Martín y Santa Rita Tlahuapan. Es decir, todo el territorio poblano está cubierto por gaseoductos. Me gustaría entender con más detalle cómo le vas a hacer para combatir el robo de combustible. Y déjame irme específicamente a Huauchinango, donde de las poco más de, creo que 530 tomas clandestinas que se reportaron el año pasado, 260 están ahí. ¿Cómo atacarías en Huauchinango el robo de combustible? Bueno, lo primero que hay que visibilizar es que el robo de combustible es un delito de orden federal. Que esto no significa que el Estado se mantenga ajeno. Sí. Tenemos que atenderlo. Pero el entorno de corrupción, el entorno de complicidades con las policías. La policía municipal debe de jugar un papel importante en la atención y la policía estatal.
La Policía Estatal en coordinación con la Guardia Nacional. La Policía Estatal, la Policía Municipal, la Guardia Nacional y las Fiscalías. La Fiscalía Estatal y la Fiscalía General de la República. Este es un tema de atención integral y es un tema que tiene que ver también con el origen. Sabemos que los que hacen este tipo de actos delictivos socializan su conducta y que muchas veces se protegen de las comunidades donde realizan un proceso de proximidad. Entonces, primero tenemos que atender también el origen del problema. Segundo, ¿qué le compete al Estado y a los municipios? Las zonas de carga, las zonas de entrada, las zonas de acceso, porque siempre donde hay un ducto es zona federal. Pero ¿cómo llegan a esa zona federal? ¿Cómo salen de ese punto? Y es donde tiene que haber coordinación, tanto de las fiscalías como de la autoridad municipal y de la autoridad estatal. El primer paso que debemos de tener es cero tolerancia a la corrupción. Tuvimos épocas en donde el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado era socio de los huachicoleros. Y tuvimos temporadas donde el director de la Policía Judicial era el que custodiaba a los huachicoleros. Sin duda, tenemos que combatir frontalmente con cero impunidad. ¿Y eso ya se acabó? Bueno, yo estoy seguro que en este momento el gobierno del Estado de Puebla está enfrentando este reto. Nosotros hemos tenido un problema inédito en Puebla, Raimundo. Hemos tenido en 6 años 8 gobernadores. Eso no lo ha tenido Jalisco, ni Edomex, ni Veracruz. Se murieron dos y tuvimos una serie de procesos que nos llevó a que no hubiera continuidad en los procesos ni en los mandos de seguridad. Sin duda esa es una tragedia humana, pero también es una desarticulación de los procesos de organización de las actividades y tácticas y estrategias en materia de combate a la delincuencia. Déjame regresar. ¿Cómo combatir la corrupción? Mira, lo primero que tienes que hacer, y yo en esto coincido plenamente con el presidente, hay que barrer la corrupción de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba. Yo diría de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y de en medio hacia los dos extremos. Soy administrador público de profesión. Voy a ser, primero los poblanos, primero Dios, el primer gobernador, administrador público del Estado. Conozco el funcionamiento de la administración municipal porque fui presidente municipal. Conozco el funcionamiento de la administración estatal porque fui secretario de Desarrollo Social y director del DIF. Y conozco la administración federal porque fui director del Registro Nacional de Población. Entonces, conozco cómo funciona el aparato público. Y entonces, ¿conoces de dónde puede salir dinero? Conozco. Para inyectar donde debe de inyectar. Conozco. ¿Y de dónde saldría dinero y cómo saldría dinero para el tema de la seguridad? Mira, primero, existen partidas presupuestales que se duplican. Existen programas que duplican funciones. Tenemos que hacer una gran reingeniería de la administración y tenemos que enfocar esfuerzos a la seguridad. La seguridad no solamente es el robo de hidrocarburos. La seguridad o la inseguridad tiene que ver con los procesos disociativos, procesos que tienen que ver con la conducta humana. Y tenemos que atender el origen de la inseguridad. ¿Por qué un chico se vuelve halconcito? Sí, atacar lo que dice el presidente, atacar las causas. Las causas tienen que ver con la pobreza, pero también las causas tienen que ver con... Pero la violencia no es necesariamente pobreza. Sí hay un elemento importante, pero es estigmatizar. No solo tiene que ver con la pobreza desde mi punto de vista. Por eso iba al otro punto. Educación con valores, deporte, cultura y arte. Estos elementos permiten al individuo tener una forma de pensamiento competitiva, de respeto y con otra lógica. Tú le das a un chico un pincel, le das a una chica la oportunidad de hacer gimnasia, de hacer deporte, hacer karate, box, le permites el respeto hacia sí, el respeto hacia su familia y el respeto hacia la comunidad. Entonces, esta es la parte de la base. La otra parte es la contención, que no es la reacción. Yo veo la seguridad en 3 dimensiones. El origen, que ya lo comentamos, la contención, que tiene que ver con tecnología, estrategia e investigación. Este tema sí implica cero corrupción, Cero corrupción. Porque ¿de qué te sirve un C4, un C5
si desde la torre de Pemex estaban saqueando los hidrocarburos, ¿no? ¿O de qué te sirve tener a un secretario honesto? Déjame nada más interrumpirte. Las dos personas, los dos ingenieros acusados de eso, los acaban de exonerar porque les inventó acusaciones la Fiscalía General de la República. Entonces ya toda esa historia, que desde ahí era de donde decían en este momento se puede robar, se desmantela. El problema está en otro lado que no sabemos dónde está. Mira, yo estoy convencido por la experiencia que tengo, Raimundo, que el robo de hidrocarburos que se hace a granel es el menor. El mayor saqueo, fui presidente de la Comisión de Hacienda, el mayor saqueo de nuestro país se hizo por el saqueo fiscal, por el saqueo energético y por el saqueo presupuestal. Como administrador público de profesión, te digo, tengo muy claro dónde los hombres o mujeres que quieran cometer actos de corrupción lo van a hacer. Y tengo pensado muy claro cómo vamos a articular este freno a la corrupción. Sí, no, la corrupción es un fenómeno mundial que no se puede erradicar, pero sí eleva los costos. Y tienes que disminuirlo, tienes que contener. Bueno, lo contienes, lo disminuyes cuando no hay impunidad. Exacto. ¿No? Entonces ahí tiene que ver con las fiscalías, pero en este tema... Y el Poder Judicial. En este tema tiene que ir coordinado y también tiene que estar articulado con el Poder Judicial, como tú dices, pero déjame regresar. Estando de acuerdo en lo que tú dices, ¿dónde está la mayor corrupción? El tema del tejido social. Como tú describes hace unos momentos, cómo aprovechan a la comunidad y la penetran a partir del dinero. Sí. Lo hemos visto, son ellos los que van, ponen los tambos y luego se los llevan a los verdaderos delincuentes. Pero esto tiene que ver con la marginalidad, tiene que ver con una terrible distribución de lo que es la riqueza. El abandono histórico a las organizaciones sociales, a la sociedad. ¿Qué tanto del presupuesto actual de Puebla se invierte en atacar este fenómeno? Mira, tenemos que pensar que los 117 mil millones de pesos que recibe Puebla al año, por lo menos en el 2024, y los 24 mil millones que se estiman en diferentes áreas, porque normalmente analizamos las partidas presupuestales de manera aislada, y no. Tenemos que pensar que el presupuesto de educación, que es 40%, tiene que ir orientado a la recuperación de valores y tiene que ver con el tema del tejido social. Tenemos que pensar que el presupuesto que va orientado hacia el deporte, hacia la cultura y el arte, no solamente tiene que pensarse en exposiciones, tiene que pensarse en cómo le vas a dar a los jóvenes y a los niños la posibilidad de reconstruir el tejido social en los procesos disociativos que pueden tener por conductas naturales, normales del individuo. Entonces, como yo soy administrador público, yo pienso en sistema. Yo no veo el presupuesto de educación como el presupuesto de la SEP. Yo no veo el presupuesto de salud como el presupuesto de salud. No veo el presupuesto de, por ejemplo, del sector agropecuario como el presupuesto del sector agropecuario. Concibo en mi planeación de 2.190 días que dura un sexenio, en mi concepción sistémica de 312 semanas que va a durar el sexenio en 6 programas operativos anuales, concibo la planeación para el desarrollo humano. A ver, entonces lo que tú me estás diciendo es que tienes una ingeniería administrativa y una ingeniería financiera. Sí. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero para apoyar la seguridad? Estos programas? Educación, salud, seguridad, ir mejorando los niveles, ir reduciendo la desigualdad. ¿De dónde sale el dinero si el presupuesto está tan acotado? 70% del presupuesto en el estado de Puebla es presupuesto comprometido. Pero entonces quiere decir que no puedes hacer nada para atender la seguridad. Claro que sí, porque sería un error pensar que ese 70% de presupuesto programado no lo puedas orientar hacia la atención o contención de la seguridad. Subsidiar estas cosas. No, me refiero, este 70% es recurso que tienes que orientar para el ámbito de contención, el ámbito de la reacción y el ámbito del tejido social. Es que hay presupuestos etiquetados que claro, te llegan y no hay manera de hacerlo, de sí cambiarlo. Sí hay forma,
¿Por qué sí hay forma? No, peleándose con Hacienda. No, yo me refiero al presupuesto de las partidas que tiene el gobierno Entonces, del hay Estado. márgenes para poderlos 30% de aplicar. margen presupuestal, sin considerar el presupuesto que tiene la propia Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Yo me refiero al presupuesto estatal, a la ley de ingresos y al presupuesto del Estado. Conozco los procedimientos para reorientar partidas presupuestales que te permitan generar indicadores de desarrollo en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud. En el plan que yo tengo de los 2.190 días, en el plan estatal, la plataforma que será el plan estatal, tengo como prioridad número 1, seguridad. Como prioridad número 2, el proyecto estatal hídrico. Y como tercera opción, la generación de energía. Porque Puebla se va a convertir en la capital de la electromovilidad y en el valle de la tecnología y la sustentabilidad. Entonces, esa parte que es, digamos, la industrialización de Puebla está enfocada a energía. Una parte del proceso de desarrollo industrial de Puebla, que significa tener 350,000 micro, pequeñas, medianas y grandes empresas del sector primario, secundario y terciario de nuestra economía, están orientados a la innovación y transformación tecnológica. Sí es posible porque tenemos un CERAM, un centro de tecnología de alto nivel que le suministra capital humano a la Volkswagen, le suministra capital humano a Audi, pero que hoy queremos que le suministre capital humano a las empresas poblanas que están en transición tecnológica. Tú no estás peleado con proyectos de coinversión con el sector privado. Por ningún motivo. Es más, quiero decirte que provengo de una comunidad migrante. Nací en Izúcar de Matamoros, soy poblano, 2 veces poblano, por Acatzinca de mi madre y por Mixteco de mi padre. Entonces, para nosotros es muy importante esto. ¿Cómo lo vamos a lograr? Nosotros vamos a traer una inversión de cerca del 30% de los recursos propios de Puebla con aportaciones migrantes. Este fin de semana tuve una reunión con las cámaras de comercio. Es muy volátil. Las remesas son volátiles. Voy a esta lógica. Son volátiles cuando no tienes un eje de atracción. Conozco la comunidad migrante porque mi familia ha sido migrante. Y eso me permite tener comunicación con la Cámara de Comercio de Yonkers, con la Cámara de Comercio de Chicago, con la Cámara de Comercio de Los Ángeles y con la Cámara de Comercio de Nueva York, con los que ya estuve el fin de semana. ¿En qué quieren invertir ellos? Te pongo un ejemplo muy concreto. En los agroparques. ¿Por qué es importante para Puebla un agroparque? En la Unión Americana, donde conviven 3.5 millones de poblanos, solo en Nueva York hay 2.5 millones de poblanos. Hay una liga de fútbol de 16 equipos de poblanos. Imagínate, en el Bronx. Imagínate, en el Bronx. Bueno, imagínate que ellos ya tienen consolidado su mercado. Ellos van a invertir en agroparques para que en lugar de que, te pongo un caso concreto, en lugar de que se lleven la sábila que se produce en Izúcar de Matamoros en toneles y nos regresen en alimentos, en cosméticos y en productos derivados de la sábila, los vamos a procesar acá y aquí los vamos a industrializar y los vamos a vender con nuestros hermanos migrantes allá, donde tienen los mercados y tienen ya sus centros comerciales. Ese es un ejemplo. Lo mismo vamos a hacer con los cítricos. Tenemos cítricos en Teciutlán. Los cítricos de Teciutlán se están vendiendo en centavos. O sea, no es dinero de las remesas, es los migrantes estructurados en cadenas de distribución. Claro, no. Las remesas son intocables. Son 66,000 millones de pesos que llegan a México por remesas. No, aquí estamos hablando de inversión. Los migrantes exigen, los poblanos en el exterior, en el mundo, exigen ser parte de la economía poblana. Entonces, tengo acuerdo con ellos donde el gobierno va a poner una parte, ellos ponen otra parte y vamos a poner 10 agroparques en el estado de Puebla para eliminar el contexto agropecuario de producto perecedero. El producto fresco, te pongo otro ejemplo, el higo. El higo lo cortas y en 5 días ya está en un proceso de putrefacción.
Si tú el higo lo deshidratas o lo vuelves mermelada o la semilla la vuelves aceite, tienes una cadena de valor. El negocio de las principales potencias del mundo está en el aprovechamiento del litio, en el aprovechamiento del petróleo y en el aprovechamiento de toda la rama de producción agrícola que son los alimentos o agropecuaria. Eso es lo que nosotros queremos hacer en Puebla. Para eso contamos con la participación de nuestros hermanos migrantes y con la vocación agropecuaria que tenemos en nuestro estado. Así es que esa es la ruta, pero sí tiene que ver con la tecnología y sí tiene que ver con la inversión público-privada y sí tiene que ver con modelos de inversión de migrantes. Nunca se ha aprovechado, nunca en Puebla se ha aprovechado la economía migrante más que para ponerle focos a las iglesias o arreglar los retablos de los santitos. Dinero no productivo. Con todo respeto, ¿eh? No, dinero porque tenemos no productivo. Pues. Nosotros creemos que la única forma de generar riqueza es producir riqueza. Y es la única forma de combatir la pobreza. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias a ti, Raimundo, por esta oportunidad de comunicación. Aquí estuvo Alejandro Armenta, candidato al gobierno de Puebla por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Lo esperamos en el próximo Reporte Riva Palacio.